Entro en contacto con AFA en torno a los años 80. Yo estaba estudiando en el Instituto de la Calzada, en el Instituto Padre Feijóo, y teníamos un grupito que éramos representantes de clase, delegados y delegadas, ¿no? Entonces, en torno al 8 de marzo, las compañeras organizamos una serie de charlas en torno al 8 de marzo e invitamos a algunas amigas, no en ese momento evidentemente, de AFA. Nos puso en contacto con ellas un profesor de literatura y vinieron a darnos unas charlas, a explicar qué era eso del 8 de marzo, de qué consistía, qué era el tema del movimiento feminista. En ese momento nos comentaron también qué era el feminismo de la diferencia. Entonces me gustaron, entonces automáticamente yo ya empecé a reunirme con ellas. Se reunían en Marqués de San Esteban, en la Sociedad Cultural Gijonesa, que era un edificio donde salía el periódico La Voluntad, que era el periódico del movimiento, y ya a partir de ahí ya seguí en contacto con ellas. Iba a reuniones cada 15 días o una vez al mes, y pues ahí se discutía, pues bueno, temas del divorcio, tema del aborto, qué campañas iban a hacer, si nos sumábamos a las campañas de ámbito estatal o no, si nos reuníamos y hacíamos campañas conjuntas con Oviedo, con Avilés, incluso con Mieres, si solo hacíamos campañas en Gijón, qué temas llevábamos en Gijón y a dónde se llevaban, cómo se trabajaba en los institutos, si seguíamos trabajando igual o no, cómo se trabajaba en los centros de trabajo, con los sindicatos, con las secretarías de la mujer. Luego ya pasé a la facultad, y en la facultad, como ya estaba en AFA, lo que intentábamos era plantear cosas del movimiento feminista, incluso o dentro del ámbito en el que estuviese trabajando o estudiando cada una en esos momentos. En la facultad, bien con los representantes y las representantes de facultad, se consiguió, hicimos una candidatura donde había compañeros del sindicato de estudiantes, y luego estábamos nosotras que proveníamos, yo militaba en la Liga Comunista, otras compañeras militaban en el MC, y también, y todas participábamos o éramos también militantes de la Asociación Feminista de Asturias. En esa candidatura conjunta que digo que se hizo con algunos del sindicato de estudiantes y nosotras, pretendíamos conseguir algunos temas o ponernos de acuerdo, ¿no? Que era el tema de la lucha anti-OTAN. Hicimos unos comités anti-OTAN en la Facultad de Geografía e Historia, y que nosotras, las mujeres dentro de la facultad, pudiésemos organizar actividades o intentar sacar un centro de estudios de investigación feminista en la facultad o en la Universidad de Oviedo. Conseguimos hacer alguna cosa, no el centro de investigación. En ese momento era decano David Ruiz, sí nos facilitó los medios, tanto económicos como de instalaciones, para poder hacer actividades, y contamos con algunas profesoras de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Digamos que en esos momentos el grado de implicación de las profesoras de la facultad o de la Universidad de Oviedo pues no iban precisamente, o no coincidíamos, no había una coincidencia coyuntural de intereses. Luego ya, una vez finalizada la facultad, seguimos, digamos que las actividades más así que yo podría reseñar ahora haciendo memoria serían dos. Una fue el tema de las autoinculpaciones de aborto. Se hizo en Oviedo, pero las autoinculpaciones fueron en Gijón, en Avilés, en Gijón y en Avilés. De Gijón nos autoinculpamos un total de 22 mujeres. De esas 22, el grado de autoinculpación fue distinto, y fuimos a declarar, me parece que 8 o 9 a los juzgados. Llevábamos las pruebas en ese momento, que era la filmación de un vídeo, pero afortunadamente el juez dio por sobreseído el caso. Decía que no había suficientes pruebas, pese que tenía un vídeo, ¿no?, de que efectivamente había constancia de la realización de un aborto, que en esos momentos era ilegal. Y luego la otra actividad que decía antes que podría reseñar, era de tipo laboral,
que fue la lucha, el encierro, que consistió en el encierro de las trabajadoras de la empresa textil Ike, que estaba en la calle Balmes, aquí en Gijón, que ahora ya es un edificio de pisos, de viviendas. Estas mujeres que, bueno, por la crisis del sector se pusieron en huelga y después estuvieron, creo recordar, 2 años encerradas en la empresa. Nosotras, AFA, organizamos un acto de solidaridad que se organizó en la Cátedra de Extensión Universitaria. Se hizo una manifestación, bueno, varias, no solo en torno al 8 de marzo con el conflicto de Ike, sino a lo largo del año, y quedamos incluso encerradas con ellas dentro de la propia fábrica. Fue muy intensa para ellas, intensa también para nosotras, porque yo creo, por lo menos para mí, era la primera vez que pasabas de reivindicar un tema laboral en abstracto a reivindicar un tema laboral, y un tema laboral que no te afectaba a ti directamente, te afectaba o afectaba a mujeres de la ciudad en la que vivías, algunas afectaba a alguna familiar de alguna compañera de AFA por referencia, y pasabas a reivindicar un tema laboral concreto, ¿no? Y que hacías luchas concretas con ellas, ¿no? Llegó un momento en que les cortaron la luz y el agua, cómo nos las ingeniábamos para tener agua, porque se cocinaba ahí en la fábrica, cómo organizaban los turnos para no dejar aislada, para no dejar sola la fábrica, es decir, siempre había mujeres dentro de la fábrica, ¿no? Cómo se organizaban para los turnos. Bueno, fue muy enriquecedor y muy interesante. El acogimiento, el acogimiento, como el día a día con las mujeres que en ese momento militaban en AFA, fue maravilloso. Nos acogieron muy bien. Si teníamos algún tipo de duda o algún planteamiento hay que decir que en algunos temas, cuando nosotras empezamos, por así decirlo, las más jóvenes, ya eran temas que ellas ya tenían discutido, que ya tenían incluso una postura o una decisión tomada. En ninguno de los casos eran posturas cerradas, es decir, tema de aborto o tema de divorcio, ya había una decisión tomada, pero siempre estábamos discutiéndolo. Tema de aborto libre y gratuito, pero es decir, siempre se discutían los temas. Si había algún tema, alguna cuestión donde nosotras teníamos alguna duda o falta de información, se nos facilitaban materiales o documentación. De hecho, cuando yo estudiaba en la facultad, hubo un grupo, luego, bueno, hay determinadas cosas en común, pues cuando nos tocó el tema de salirnos del edificio antiguo de la Facultad de Psicología, Facultad de Geografía e Historia, que nos mandaron al seminario, y luego al edificio nuevo del Cristo. Eso también nos permitió entrar en contacto con compañeras de psicología, con compañeras de filosofía, y organizamos un grupo que estaba dirigido por Amelia Valcárcel, pero era un grupo de discusión. Se hacía, yo no sé, no eran reuniones organizadas, sino que una vez que nos veíamos quedábamos para la siguiente. Yo creo recordar que eran una vez al mes, una vez cada 3 meses, y fue a lo largo de un curso. Discutimos 3 libros, que era Dialéctica del Sexo, el segundo Sexo, y no recuerdo ahora el tercero. Eran mujeres de psicología, de pedagogía también había una, y de filosofía. Éramos en torno a 8 o 10 internamente, eso no tenía proyección exterior. Nos permitía también formarnos un poco a nivel teórico, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que sería el día a día, en lo que decía antes, en las reuniones, si tenías algún tipo de duda o querías indagar sobre un tema, automáticamente se nos facilitaban materiales. Y luego, a su vez, la parte formativa teórica, yo militaba, como dije anteriormente, en la Liga Comunista Revolucionaria. A través del grupo de mujeres de la Liga también teníamos nuestras reuniones, nuestras discusiones, a veces eran coincidentes, a veces no, con las discusiones de AFA, y te ibas formando, por así decirlo, desde distintos ámbitos, ¿no? Sí, por tu militancia política, por tu militancia feminista, y luego, pues bueno, por todo lo que tú podías leer o por lo que se podía discutir.
En los institutos, la gente cuando tiene inquietud puede ser inquietudes por motivos distintos. Bien, porque tienes alguien echaron de clase y entonces haces una huelga o haces un no sé qué, recuerda tu época, o porque te cambian de centro. Es decir, cuando nosotros nos cambiaron de facultad y nos subieron al Cristo, huelgas y tal, hubo intentos de violación en el seminario porque estudiábamos de noche, nos pusieron un turno de noche, nos pusimos en huelga. Era el rector el Teodoro, conseguimos ir con el rector a ver las nuevas instalaciones, presionamos para que pusiesen más prisa a terminar el edificio. Nos bajaron del seminario después del intento de violación, volvimos otra vez a Facultad de Psicología, estudiando sábados por la mañana, en horarios de sábado por la mañana, o sea, tremendo. Pero lo del libro, lo que decía del libro rojo, a ver, lo retomo y luego ya ves tú las partes o no, ¿vale? ¿Le das un? Sí, está. Entre el contacto con las mujeres de AFA fue cuando yo estaba estudiando en el Instituto Padre Feijóo de la Calzada. Teníamos un pequeño grupo de chicos y chicas que éramos representantes de clase, ¿no? En una época en que afortunadamente los delegados y las delegadas se elegían, en cada clase elegía su delegado o su delegada, no te lo elegían y era por tanto Acusica Barrabás, ¿no? Entonces intentábamos evidentemente conseguir que los delegados y delegadas fuesen gente con ciertas inquietudes, ¿no? Gente más o menos lo que llamaríamos progres. Evidentemente militancia política no existía, o si existía eran ya los últimos cursos, los que llamamos nosotras los grandes y las grandes, ¿no? La gente de lo que era antes el COU. Este pequeño grupo, que era cuando yo estaba en segundo de BUP, lo que era BUP antes, decidimos para el tema del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizar unas actividades y que viniesen la Asociación Feminista a impartirlas, ¿no? Que eran unas charlas para comentar qué era AFA, qué era eso del movimiento feminista. En ese momento, en el año 80, había una diferencia entre feminismo de la diferencia, doble militancia, y feminismo independiente. Y a su vez también esa inquietud no solo por nosotras las chicas, algunas, con el tema del movimiento feminista, sino también yo empezaba a tener también cierta inquietud con el tema político, tenía cierta conexión, cierta afinidad con las juventudes comunistas revolucionarias, que eran las juventudes de la Liga Comunista Revolucionaria, y se había prohibido en aquella época un libro teóricamente a distribuir en los centros educativos que se llamaba el libro rojo del cole, que se recogían los derechos y deberes de los alumnos y las alumnas. Evidentemente era un libro tan progre en aquella época que lo retiraron de las librerías, pero siempre hay gente lista, afortunadamente por así decirlo, que la recuperó. Y entonces teníamos ese libro fotocopiado en el instituto y lo discutíamos en esas reuniones de delegados y delegadas, porque había cosas muy interesantes para llevar a la práctica, ¿no? En cuanto a funcionamiento, en cuanto a los derechos que teníamos los alumnos y las alumnas en los centros educativos. El funcionamiento interno en AFA, tanto cuando yo llegué en torno a los años 80, como incluso ya a finales de los 90, que son 15 o 20 años, más o menos 20 años en los que estuve yo militando, digo que más o menos en torno a 20 años porque después fui a trabajar fuera de Asturias, es el mismo tipo de funcionamiento en cuanto a estructura, es muy similar a cuando yo lo conocí en torno a los años 80 como a posteriori. Reuniones internas, coordinación a nivel de Asturias, Oviedo, Avilés, alguna compañera incluso de Mieres, y luego existía una coordinadora de organizaciones feministas de ámbito estatal. Esa coordinadora se reunía en Madrid, en la calle Barquillo, se reúne, y esa coordinadora diseñábamos en unas reuniones una vez al mes, una vez cada trimestral, campañas puntuales para desarrollar en el territorio peninsular, por así decirlo, e insular, de campañas concretas y que luego cada una en su territorio viese la posibilidad de cómo trabajarla, si había conexión para trabajarla en todo el territorio igual o había particularidades. Incluso analizar situaciones concretas, por ejemplo, en torno al aborto,
cómo estaba el aborto, cuántos abortos había en Asturias, en Castilla y León o Castilla-La Mancha, para obtener datos, ¿no? O dificultades con ese tema. Y digo que era igual en torno a los años 80, como seguimos con el mismo funcionamiento, una directiva entre comillas, pero que no existía directiva como tal, sino que la ley nos lo exigía, que tenía que haber una presidenta, una secretaria y una tesorera, y luego socias, pero el funcionamiento interno era un funcionamiento, es un funcionamiento de asamblea. Yo esto lo explicaría, o yo esto ahora intento analizarlo. Creo que ese funcionamiento es válido, y no solo en aquellos momentos, sino posiblemente ahora. De eso quizás nos podamos extrañar, o alguien que no haya conocido AFA o que no conozca AFA, que pueda pensar cómo es posible que sigáis con el mismo funcionamiento, o que el mismo funcionamiento haya permanecido desde los años 75, 74 de su creación hasta ahora. Es decir, porque yo creo decir que es muy sencillo, es decir, un funcionamiento asambleario internamente, que tiene que haber unos cargos, pero que son unos cargos que no son vitalicios, o si lo son es porque nadie quiere desempeñar la labor de secretaria o de tesorera o de presidenta. Y luego, evidentemente, las reuniones en Madrid, que muchas veces te las tienes que pagar de tu bolsillo, o que es un fin de semana que evidentemente pues nadie quería, o a nadie le apetece irse a lo mejor un fin de semana a Madrid, ¿no? A reunirse pues horas y horas. Las jóvenes también retomamos, de las que por así decirlo nos dieron el testigo, nos preocupamos también de quién podría, o qué mujeres podrían continúan en la misma AFA. Pues algunas sí, otras no. Es decir, luego ya cada una. Yo creo que lo que sí se ha conseguido es que podamos decir que somos feministas, que no necesariamente todas tienen que llevar o hacer de feminista en una asociación, sino que lo que decía con anterioridad, luego cada una en su ámbito tiene que trabajárselo. Si es trabajártelo pues en tu sindicato, trabajártelo en tu partido político, la que esté militando en un partido político, y luego pues en una asociación feminista, trabajándotela en tu centro de trabajo, en tu centro de enseñanza, en todos los ámbitos en los que participes. Entonces yo creo que hoy por hoy no es como cuando yo empecé a participar, que te sentías como, pues te daba cierto corte, o no te salía bastante mal decir que eres feminista, ¿no? Como que te miraban, todavía te seguían mirando. Pero yo creo que sí, no hay ningún problema en decirlo. Tenemos que tener muy claro también que todas las conquistas que han hecho nuestras predecesoras y las que existen ahora en estos momentos en este país, no tenemos por qué darlas ya por concluidas. Hay que seguir batallando, hay que seguir luchando.